está siendo unas primeras impresiones de Yakarta un poco caóticas. Muy moviditas. Hola, ¿cómo estáis? Somos Becky y Evan y os damos la bienvenida a un nuevo vlog Y a una nueva temporada de viajes por Indonesia. Ahora mismo estamos en Yakarta, la capital de este maravilloso país. Realmente al inicio este no era un viaje turístico, sino que el motivo principal fue porque yo tenía que renovarme el pasaporte y hacer todo este trámite en la embajada española. Pero aprovechando que teníamos que venir a Yakarta, pensamos por qué no pasar unos días aquí y también combinarlo con un par de visitas más a Bandung y a Yogyakarta. Así que próximamente vais a ver nuestras aventuras y desventuras visitando estos lugares de la isla de Java. Somos conscientes que solo visitando estas 3 ciudades de Java nos quedará muchísimo por ver, así que seguramente en próximos meses iremos a ver la parte este de Java. De hecho, teníamos una lista muy larga de lugares que queríamos visitar, pero tuvimos que acortar el viaje porque si no se nos iba prácticamente a 2 semanas y ahora mismo el tiempo que tenemos es limitado, así que sí, como ha dicho Eric, volveremos para acabar de ver más lugares que nos interesa visitar. Nos parecía interesante comentar que Yakarta es la ciudad del mundo que más rápido se está hundiendo, y se prevé que muchas partes de esta gran metrópoli podrían quedar sumergidas para 2050. Pero, ¿por qué Yakarta se hunde? La causa principal de este problema es la excesiva extracción de agua del subsuelo, que al sacarse provoca que la tierra que la cubría y los edificios que hay encima se desmoronen. Además, cuando llueve, las inundaciones son habituales porque el agua no puede fluir hasta el océano. Este sistema se utiliza porque las autoridades solo pueden suplir el 40% de la demanda de agua potable y a los habitantes de Yakarta no les queda otra alternativa que bombear agua de acuíferos profundos. La ciudad entera se está hundiendo a un promedio de 1,15 centímetros al año y casi la mitad se encuentra ya bajo el nivel del mar. Ante este peligro, el presidente Joko Widodo ya ha confirmado que Indonesia tendrá una nueva capital llamada Nusantara y que estará ubicada en la isla de Borneo. Así que antes de que tengamos que ir remando por las calles, vamos a salir a explorar Yakarta y a compartir nuestras primeras impresiones de esta ciudad en este vlog. Y vosotros os venís con nosotros. ¡Vámonos! Pues en el hotel donde estamos tienen bicis gratis a disposición de los huéspedes y vamos a coger este pad para ir a explorar la ciudad. A ver si no nos notamos con la bici, a ver qué tal. Muy bien, pues ya estamos preparados con nuestras bicicletas y vamos a ver qué nos depara Yakarta. La primera parada que vamos a ver es el Monas, el Monumento Nacional. No sé si ha sido muy buena idea salir con la bici en Yakarta porque es un caos con todo el tráfico. Aunque hay estos carriles bicis de aquí, pero igualmente es un caos. Y Marta se me ha quedado en el otro lado y se tiene que esperar. A ver si la vemos, está por ahí. Está ahí. Hola Marta. No llevamos ni 5 minutos y Marta ya tiene que hacer la primera parada del día en Yakarta. Los gatitos de Yakarta. Hola. ¡Qué bonito! Yo a cualquier lugar que voy saludo siempre a los gatos que me encuentro por el camino. Y estos 3 son muy simpáticos. Hola. Hola. Bueno, ahora sí, vamos al Mona. ¡Otro gatito! ¡Hola! Hay muchos gatos en Yakarta. Llevamos como 10 minutos en la bici y hemos visto como 10 casi. Bueno, pues parece que el monumento nacional que tengo aquí detrás está cerrado. Vamos a intentar preguntar a alguien de por aquí, a ver si mañana por la mañana está abierto o si está cerrado por algo. Pues lo incluiremos en el blog, si podemos tomar imágenes desde arriba. Por lo que hemos leído, es bastante alto, como 130 y pico metros de altura. Yo ya subí cuando vine a Yakarta y la verdad es que mola mucho las vistas desde arriba. Y no sé, quizás mañana por la mañana podemos venir e incluir las tomas en este vlog. Exacto, a ver si tenemos suerte. Quizás es que hoy ya es demasiado tarde, no sé. Nos conformamos hoy mirándolo desde fuera.
bonito es. El Monas. Acabamos de preguntar a un militar que había en la zona y nos ha dicho que está cerrado el Mona durante 2 días, por lo que se ve, así que menuda suerte. Son los 2 días que vamos a estar en Yakarta, así que parece que no vamos a poder entrar. Que por cierto, no sé si lo hemos comentado, pero este monumento se hizo para conmemorar la lucha por la independencia de Indonesia, así que muy importante. Y está en el centro de Yakarta. Acabamos de aparcar las bicis porque tenemos que hacer otra gestión, que tenemos que comprar los tickets de tren para poder llegar a Bantul. Ahora vamos a la estación, espero que se me oiga con todo el tráfico. Vamos a la estación a comprar los tickets y así lo tenemos hecho. Acabamos de hablar con el personal de la estación y nos han dicho que el ticket hay que comprarlo el mismo día, 3 horas antes de la salida del tren. Y ahora, ya que estamos en la estación, vamos a preguntar también lo del test rápido, porque te obligan a hacer un test en la estación para que des negativo y no tengas ningún problema. Vamos a localizar dónde se hace el rapid test y así en 2 días, que es cuando volveremos a estar aquí, lo tenemos todo ya bien localizado, sí. Y vamos rápido. Está siendo unas primeras impresiones de Yakarta un poco caóticas. Muy moviditas. Porque hemos llegado esta mañana, tenemos que hacer varias gestiones, un caos, pero bueno. Vamos a intentar visitar lo máximo posible hoy. Seguimos con la ruta turística, ahora vamos a ir a la mezquita. Estamos a 2 minutitos solo. Nada, pues rápido. Muy rapidito. Pues en marcha otra vez. ¡Qué calor, por favor! Me estoy derritiendo. Acabamos de llegar a la mezquita, pero no podemos entrar. Igual que el Monumento Nacional está cerrado al público y a los turistas. Parece que la suerte no está de nuestra parte hoy. Ni el Monumento Nacional ni la mezquita os podremos enseñar. Y son 2 de los lugares más importantes y turísticos en Yakarta. Bueno, nos quedamos a las puertas. No sé si será por tema COVID ahora mismo, pero nada, cerrado todo. Así que bueno, nos queda una última parada. La catedral. La catedral, vamos a ver qué os podemos enseñar y si hay suerte esta vez. Ahora sí intentaremos al menos hacer algunas pequeñas tomas de la mezquita para que lo podáis ver. Cogemos las bicis y a por la catedral, a la tercera para vencida, dicen, así que a ver, vamos a comprobar si es verdad. Eso espero. Yakarta es la ciudad de los gatos. Monumentos turísticos ni uno, pero gatos como 50 ya. Vaya ojazos tú. Qué ojitos tan bonitos. Tú también. Miau. Desde la mezquita ya se ve la catedral ahí al fondo, así que estamos muy cerca. ¿Vamos? ¡Vamos! Por cierto, paramos un momento antes de ir a la catedral, que se nos ha olvidado decir un dato muy importante, y es que esta mezquita es la mezquita más grande del sudeste asiático. Bueno, y también la 6ª más grande de todo el mundo, así que es una pena no haber podido visitarla. Acabamos de llegar a la catedral y adivinad lo que está pasando. ¡No podemos entrar! Acabamos de preguntar a los guardas de seguridad que hay allí si está cerrada. Nos han dicho básicamente que no. O sea, tampoco nos han dicho el porqué exacto, pero no se puede entrar a la catedral. Así que 3 de 3, fail total. Hoy no es nuestro día, ¿eh? Es muy curioso ver un edificio así aquí en Indonesia, porque fuera de contexto lo podrías ubicar en cualquier ciudad europea, pero no, está aquí en el sudeste asiático y es bastante peculiar. Tiene un poco aires de Notre Dame, con la cristalera y el tipo de arquitectura. Pero nada, de nuevo nos tenemos que conformar mirándola desde fuera. A ver, desde fuera es bastante bonita, sí, sí, sí. Seguramente desde dentro también no habría sido bonita. Pero nada, toca conformarse.
Si no se puede, no se puede. Y por aquí, otro gatito. De verdad, esta es la ciudad de los gatos. Él sí que puede entrar y nosotros tenemos que verlo desde fuera. Un poco injusto. Y ahora estamos rumbo a la zona del Café Batavia, que es el barrio antiguo holandés de Yakarta. Toda esta pared totalmente repleta de fotografías antiguas, hasta el techo llegan. Parece que estemos en otra época totalmente diferente. Es increíble.